Jonás y la ballena, 3 días en las profundidades. Hace miles de años, en las tierras del antiguo Israel, surge una historia que ha trascendido generaciones. Un relato que nos habla de desobediencia, castigo y redención, la historia de Jonás y la ballena. Contexto histórico y religioso. Este relato se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jonás, uno de los profetas menores de la Biblia hebrea. Su historia ocurre en una época en la que el pueblo de Israel estaba en conflicto con los asirios, cuya capital era la temida ciudad de Nínive. Para los israelitas, Nínive representaba el símbolo del mal y la opresión. Sin embargo, Dios tenía un mensaje para ellos, y Jonás fue el elegido para llevarlo. Pero, ¿qué significa realmente esta historia? Durante siglos, se ha debatido si este relato es literal o simbólico. Para algunos, Jonás representa a la humanidad cuando desobedece a Dios y enfrenta las consecuencias. Para otros, es una metáfora de la muerte y resurrección, reflejada más tarde en la historia de Jesús. Su estancia de 3 días en las profundidades del mar se ha interpretado como un símbolo de purificación, una segunda oportunidad para redimirse y cumplir su misión. Además, diferentes tradiciones han contado la historia con variaciones. Mientras que en la Biblia se menciona un gran pez, algunas traducciones y relatos posteriores la identifican con una ballena. ¿Qué ocurrió cuando Jonás fue tragado por la ballena? ¿Cómo fueron sus 3 días en su interior? Acompáñanos en este viaje a las profundidades y descubre el verdadero significado de esta increíble historia. La misión de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, un hombre elegido para llevar un mensaje de advertencia. Un día, recibió una misión divina, debía viajar a Nínive y advertir a sus habitantes que su maldad había llegado al límite, y que si no se arrepentían, la ciudad sería destruida. Pero Jonás tenía miedo. ¿Por qué debía él ayudar a un pueblo enemigo? Nínive era el corazón del imperio asirio, conocidos por su crueldad. Jonás temía que, si les llevaba el mensaje, Dios les perdonaría en lugar de castigarlos. La fuga hacia Tarsis. En lugar de obedecer, Jonás tomó la decisión de huir. Se dirigió al puerto de Jope y abordó un barco con destino a Tarsis, una ciudad lejana en dirección opuesta a Nínive. Pensó que podía escapar de la mirada de Dios, pero estaba equivocado. La tormenta en el mar. De repente, una tormenta feroz azotó la embarcación. Vientos huracanados y olas gigantes hicieron que el barco estuviera a punto de hundirse. Los marineros, aterrados, clamaban a sus dioses, buscando una respuesta. Mientras tanto, Jonás dormía en la bodega. Pero los marineros lo despertaron y le exigieron saber por qué estaba ocurriendo aquello. Jonás lo supo de inmediato, la tormenta era su castigo. Había desobedecido a Dios, y por su culpa, todos estaban en peligro. Solo había una solución, debía ser arrojado al mar. Jonás es arrojado al mar. La tormenta no cesaba. Los marineros, empapados y agotados, comprendieron que solo había una forma de salvarse. Con gran pesar, tomaron a Jonás y lo arrastraron hasta el borde del barco. La culpa pesaba sobre ellos, pues sabían que estaban a punto de condenar a un hombre a una muerte segura. Jonás no se resistió. Cerró los ojos y aceptó su destino. En un instante, su cuerpo fue lanzado al vacío, cayendo directamente a las aguas negras y furiosas del mar. En cuanto su cuerpo tocó el agua, algo asombroso sucedió. La tormenta, que minutos antes rugía con furia, comenzó a calmarse. Las olas descendieron, los vientos se apaciguaron y el mar, antes indomable, volvió a la calma. Desde la cubierta, los marineros miraron con asombro. El Dios de Jonás los había escuchado. Pero Jonás ya no estaba. Jonás descendió. El agua lo envolvía, fría y silenciosa. Sintió su cuerpo volverse pesado, sus fuerzas agotarse. Sabía que había fallado, que no podía huir del llamado de Dios, y que este era su castigo. Pero justo cuando la última burbuja de aire escapaba de su boca, sintió algo enorme moviéndose a su alrededor. 3 días en el vientre de la ballena. De repente, una criatura colosal surgió de las profundidades. Sus fauces se abrieron como un abismo viviente, y antes de que Jonás pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió. Jonás no estaba muerto, pero tampoco estaba libre. Había sido tragado por un gran pez, una bestia del mar enviada por Dios.
Allí, en el vientre de la criatura, rodeado por un silencio sepulcral y el vaivén de las profundidades, pasó 3 días y 3 noches. Sin comida, sin agua, sin esperanza. Por primera vez en su vida, Jonás entendió lo que significaba estar completamente solo. No podía escapar, no podía luchar. Solo podía pensar. Recordó su desobediencia, su miedo, su orgullo, y se dio cuenta de que había intentado desafiar a Dios. Pero Dios no lo había destruido. Le había dado una oportunidad de reflexionar y arrepentirse. La oración y el arrepentimiento. Entonces, Jonás hizo lo único que podía hacer, oró. Desde las entrañas de la ballena, elevó su voz a Dios con un corazón humilde y quebrantado. Jonás. En mi angustia clamé a ti, oh Señor, y tú me respondiste. Desde lo profundo del abismo supliqué auxilio, y escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo más hondo, en medio de los mares, y las corrientes me envolvieron. Dije, he sido expulsado de tu presencia, pero aún así miraré hacia tu santo templo. Jonás reconoció su error. Admitió su culpa. Se entregó por completo a la voluntad de Dios. Y cuando su arrepentimiento fue genuino, cuando su corazón se humilló completamente, Dios respondió. El gran pez comenzó a moverse con fuerza. Desde el vientre de la criatura, Jonás sintió como su mundo se agitaba. De repente, la ballena emergió a la superficie, y con un rugido gutural, lo escupió con fuerza hacia la orilla. Jonás, jadeando y tembloroso, sintió la arena caliente bajo sus manos. Había vuelto a la vida. Había sido perdonado. Y ahora, tenía una segunda oportunidad para cumplir con su misión. No volvería a huir. Esta vez, caminaría hacia Nínive. El regreso y la misión cumplida. Jonás es liberado. La oscuridad quedó atrás. El estruendo del océano lo despertó, la brisa salada le llenó los pulmones. Jonás abrió los ojos y sintió la calidez del sol en su piel. Había sido liberado. Había estado 3 días en la oscuridad. Había sentido el peso de su culpa y el terror de estar completamente solo. Pero Dios no lo había abandonado. Dios le había dado una segunda oportunidad. Esta vez no huiría. Sabía que tenía una misión, y la cumpliría. Su viaje a Nínive. El viaje hasta Nínive no era corto. Jonás caminó durante días bajo el sol abrasador, atravesando desiertos y colinas. Cada paso lo acercaba más a la ciudad que había tratado de evitar, a la ciudad que Dios quería salvar. A cada paso, Jonás pensaba en lo que estaba a punto de hacer. Nínive era una ciudad poderosa, y pecadora. Su gente se había apartado de Dios, viviendo en corrupción y maldad. Pero Dios, en lugar de destruirlos de inmediato, les ofrecía una advertencia. Una última oportunidad. Cuando finalmente llegó a Nínive, el corazón de Jonás latía con fuerza. Frente a él se alzaban murallas gigantescas y un bullicio de comerciantes, soldados y ciudadanos. Jonás respiró hondo. No tenía tiempo que perder. El mensaje de advertencia y su impacto. Jonás recorrió la ciudad, proclamando en voz alta el mensaje que Dios le había dado. No era un mensaje de paz. No era un mensaje de consuelo. Era una advertencia, y un juicio. Jonás, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dios ha visto su maldad y su castigo está cerca. Las palabras de Jonás resonaron como un trueno en los corazones de la gente. La ciudad, acostumbrada a la riqueza y el poder, se enfrentaba ahora a un destino inminente. Pero en lugar de ignorarlo, comenzaron a escuchar. Algo inesperado ocurrió. En lugar de burlarse o rechazar la advertencia, los habitantes de Nínive comenzaron a arrepentirse. Desde los más humildes hasta los más poderosos, dejaron de lado su orgullo y comenzaron a ayunar y orar. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, su reacción fue aún más sorprendente. En lugar de aferrarse a su poder, se humilló. Se levantó de su trono, dejó su corona a un lado y vistió ropas de arrepentimiento. El rey proclamó un decreto para toda la ciudad: nadie comerá ni beberá. Nos vestiremos con ropas de luto y clamaremos a Dios con fuerza. Que cada uno de nosotros se aparte del mal y de la violencia. Tal vez, si nos arrepentimos sinceramente, Dios nos perdonará y no destruya nuestra ciudad
Día tras día, el pueblo de Nínive clamó a Dios. No solo con palabras, sino con acciones. Se alejaron de la maldad, cambiaron sus caminos. ¿Y entonces? Dios los vio. Dios vio su arrepentimiento sincero, y cambió de parecer. No destruyó la ciudad. No envió castigo. Nínive fue perdonada. Jonás había cumplido su misión, pero no esperaba este desenlace. En su interior, una lucha diferente estaba por comenzar. Simbolismo en la historia. La historia de Jonás y la ballena es mucho más que un relato de desobediencia y redención. Cada elemento tiene un simbolismo profundo que ha trascendido el tiempo. Jonás representa al ser humano en conflicto con su propósito. Su huida simboliza nuestra resistencia a aceptar los llamados que nos incomodan, nuestras dudas y temores frente a lo desconocido. La tormenta es más que un fenómeno natural. Representa las consecuencias de nuestras decisiones, la turbulencia que enfrentamos cuando tratamos de ignorar lo que sabemos que es correcto. Cuando Jonás es arrojado al mar, es como si descendiera a su punto más bajo. Es un símbolo de muerte y renacimiento, un momento de transformación profunda. La ballena, más que un castigo, es una oportunidad de reflexión. Es el lugar donde Jonás enfrenta su miedo, se da cuenta de sus errores y se rinde ante la voluntad de Dios. Su liberación simboliza una nueva oportunidad, un renacer espiritual. Jonás no es el mismo hombre que entró en el vientre de la ballena. Ahora está listo para cumplir su misión. La historia de Jonás nos enseña sobre la obediencia y la fe. A veces, el camino que Dios nos muestra no es el que queremos seguir, pero confiar en Él nos lleva a nuestro verdadero propósito. Jonás aprendió que la obediencia no es solo hacer lo que se nos ordena, sino hacerlo con el corazón dispuesto. No basta con cumplir una misión si en nuestro interior seguimos resistiéndonos a ella. Incluso después de cumplir su misión, Jonás se enojó cuando Dios perdonó a Nínive. Esta reacción nos muestra otra lección: la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. Dios no solo quería cambiar a Nínive, quería cambiar a Jonás. A través de su historia, aprendemos que la fe no es solo creer, sino confiar en que el plan de Dios siempre es más grande que el nuestro. Relevancia en la actualidad. El mensaje de Jonás sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántas veces huimos de lo que sabemos que debemos hacer? ¿Cuántas veces evitamos enfrentar nuestros miedos o responsabilidades? Todos enfrentamos momentos en los que queremos huir. Huimos del cambio, de la responsabilidad, de los desafíos. Pero la historia de Jonás nos recuerda que no podemos escapar de nuestro destino. También nos recuerda la importancia de la compasión. A veces, juzgamos a los demás, creemos que ciertas personas no merecen segundas oportunidades. Pero Dios ve el corazón, no solo los errores. En un mundo donde la violencia y la corrupción parecen dominar, el mensaje de Jonás nos dice que siempre hay esperanza. Que el arrepentimiento sincero puede cambiar incluso a la sociedad más perdida. Jonás intentó escapar, pero al final encontró su camino. Y quizás, al escuchar su historia, nosotros también encontremos el nuestro. ¿Es la historia de Jonás una narración literal o una alegoría con enseñanzas espirituales? A lo largo de los siglos, este relato ha generado distintas interpretaciones. Para algunos, Jonás es un profeta histórico que realmente vivió esta experiencia. Para otros, es un símbolo de la lucha interior del ser humano con su propósito y con la voluntad divina. Independientemente de su interpretación, el mensaje sigue siendo poderoso: no podemos huir de nuestro destino, las dificultades pueden ser oportunidades de crecimiento y, por encima de todo, la compasión y el perdón siempre son posibles. Jonás tomó una decisión, y nosotros también enfrentamos nuestras propias encrucijadas. ¿Elegimos huir o enfrentamos nuestro propósito? ¿Permitimos que el miedo nos detenga o confiamos en que siempre hay un plan mayor? Quizás, después de escuchar esta historia, podamos ver nuestra propia vida reflejada en la travesía de Jonás. Y al igual que él, encontrar el valor para seguir adelante.